Isaías 40, versículo 8. Pero para ponernos en contexto un poco, vamos a ver un poquito de lo que nos habla el versículo 1 al 3. Si gustan, nos ponemos en pie para leer la palabra de Dios. Amén. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad, vuestro Dios. Versículo 4. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, te damos gracias por ese día que nos permites estar un día más reunidos, Señor, en ese lugar donde podemos seguir siendo instruidos con la palabra. Gracias porque nos permite, Señor, ser esos profetas tuyos, Señor, para anunciar tu palabra a todo lugar donde nos envíes. Gracias por hacernos partícipes de esa obra tan grande, por habernos llamado, Señor, no siendo dignos, pero tú nos haces dignos, Señor. Tú nos has justificado, nos has redimido y ahora, Señor, podemos anunciar tu palabra, podemos dar testimonio que tú eres el Cristo y ahora podemos creerlo, Señor, y seguimos conociéndote día con día. Te damos las gracias porque tú nos has dado ahora salvación y ahora disfrutamos, Señor, no de las cosas que pudiésemos tener materialmente hablando, sino de lo más grande que tú nos has dado y ha sido la salvación, Señor. Gracias por habernos reconciliado nuevamente contigo y ahora poder disfrutar de todo eso, Señor. Gracias porque fue un precio muy grande el que tú pagaste, pero ahora por gracia y misericordia hemos recibido eso que tú nos has dado, Señor. Y que día a día podamos disponernos para poder seguir siendo instruidos, Señor, por medio de tu palabra y que esa palabra sabemos que no regrese vacía, sino que tú siempre nos sigues hablando, Señor, nos sigues confirmando por medio de ellas tu testimonio y este testimonio es el cual ahora nosotros queremos creer, queremos aferrarnos día con día, Señor, porque esta es la vida eterna, Señor, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a tu Hijo Jesús, el Cristo a quien tú has enviado. Oramos y que en esta noche seas tú tomando el control de cada uno de nosotros, nuestros pensamientos, y que todo eso pueda ser llevado cautivo a la obediencia a tu palabra para poder escuchar, Señor, y poner atención a tu voz. Oramos en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Bien, pueden tomar asiento. Si vemos en este versículo 40 de Isaías, comienza con esta palabra, consolaos, es decir, consolación. Si vemos en ese tiempo el pueblo de Israel estaba pasando por muchas cosas y si nosotros vemos algunos capítulos atrás de Isaías, podemos ver cómo se hablaba de juicio, que estaban pasando por muchas cosas, pero vemos cómo todo el mensaje que anteriormente se daba, vemos en el versículo 40 cómo habla de una manera muy diferente y habla de consolación. ¿Para quién? Para el pueblo. ¿De qué manera iba a recibir consolación el pueblo? No porque solo le dijeran, mira, yo te traigo consolación, no, sino que era una palabra que Dios estaba mandando a su pueblo, el traer consolación. Pero ¿de qué manera iba a consolar Dios a su pueblo? Si vemos el versículo 2, dice, hablad al corazón de Israel, es decir, anunciar, le estaba diciendo al profeta Isaías, anunciar al pueblo de Israel mi palabra, da lo que yo te voy a decir. Entonces, ¿qué le dice? Decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, es decir, ya el tiempo se ha cumplido. Ahora yo voy a traer mi paz, yo voy a traer consolación a mi pueblo, yo voy a darle eso que en su momento pues quizás lo pudiesen haber tenido momentáneamente, pero él iba a dar un consuelo
en Él, esa paz que proviene de Él y que dice que la paz de Él no es como el mundo la da, no es como el mundo lo ofrece. Dice, mi paz es, es eterna, entonces, y que no es como el humano la ha querido plantear hoy en día, y lo hacen muy bonito y hasta presentaciones y todo, y ay, qué bonito todo, pero esa no es la consolación que el pueblo estaba necesitando. La que en aquel momento el pueblo estaba necesitando era perdón por sus pecados, porque estaban siendo gobernados por Satanás, estaban sujetos a servidumbre. Entonces, ¿qué consolación necesitaban? Necesitaban ser sacados de ese estado en el que ellos se encontraban ¿por medio de qué? Por medio del sacrificio del Cristo. Entonces, por eso le estaba diciendo, hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, y que le dice que su pecado es perdonado. ¿Verdad que no le estaba hablando de una paz entre los países o entre las regiones? No le estaba hablando de ese tipo de consolación o ese tipo de paz. Le estaba hablando del perdón de pecados, porque es que el ser humano ha entendido erróneamente que la paz es estar bien físicamente, estar bien con la familia, estar bien económicamente, estar bien con nuestros alrededor, con nuestros semejantes, pero en realidad, a pesar que el ser humano pueda estar en esa condición aparentemente de muy bien, pero en realidad sigue vacío, en realidad sigue gobernado por el problema de Satanás, pecado y separación, y es algo que el hombre por sí mismo no lo puede solucionar. Por eso Dios estaba mandando a sus profetas, y si vemos la palabra que Dios le da a los profetas en ese tiempo, no le estaba hablando de cosas materiales, siempre era la palabra, porque era lo único que podía traer salvación al pueblo, era lo único que podía traer esa paz a los que lo necesitaban. Por eso dice, su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y el versículo 3, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Y este versículo 3 no sé si les trae a memoria también, ¿verdad? Algo que se habla en el Nuevo Testamento, cuando le habla por medio de Juan el Bautista, le dice, preparad el camino. Entonces, si vemos siempre el anuncio del evangelio, siempre es uno solo. Es que no hay muchos evangelios, hay un solo evangelio. Y lo mismo que fue anunciado en el Antiguo Testamento, vemos el cumplimiento también en el Nuevo Testamento. Si vemos la palabra de Dios, por eso dice que mi palabra es la que permanece. Todo en este mundo puede cambiar, las personas cambian, todo, pero si nos vemos, la palabra de Dios siempre permanece. Por eso vemos acá, dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Versículo 4, todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. El versículo 5, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces, ¿será que en algún momento las personas van a tener excusa que no han escuchado nada de Dios? ¿Será que en algún momento las personas pueden decir, no, a mí nadie me predicó? Si dice que aún la misma naturaleza da testimonio acerca de Él. La naturaleza que nosotros vemos, por muy simple que lo podamos ver, aún todo eso da testimonio acerca de la gloria de Dios. Y que dice, juntamente toda carne lo va a ver. Es que la gloria de Dios se va a manifestar, y aquí está hablando que esa gloria se iba a manifestar, pero vemos cómo la gloria de Dios ahora, dice, se ha manifestado. Y lo vemos cumplido, ¿verdad, en Tito, cuando dice, y se ha manifestado? Entonces ahora la gloria de Dios se ha dado a conocer, y ahora le hemos visto nosotros, ahora hemos visto la gloria de Dios, el evangelio ha sido revelado a sus hijos. Entonces dice, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces, ¿es una palabra humana? No, el evangelio proviene de Dios. Él es el evangelio, Él es esa palabra. Entonces el versículo 6, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces?
que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Y leíamos los versículos del 1 al 5 para ponernos un poquito en contexto, pero quería llegar a este versículo donde nos damos cuenta lo frágil que nosotros somos como seres humanos, pero cómo la palabra de Dios permanece y es una palabra eterna. Y acá vemos la condición de nosotros y aquí es donde nosotros nos examinamos. Y dice, versículo 6, voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es quien, el pueblo. Entonces, si vemos acá hoy en día y nosotros nos podemos dar cuenta, y no es necesario ir a otros países, pero la mayoría de países o todos los países vemos cómo están teniendo cambios totalmente muy drásticos y vemos cambios que de verdad nos damos cuenta que como a pesar de todo eso, y aunque se digan que tenemos buenos gobernantes y todo eso, pero como a pesar de todo eso las personas no pueden estar estables. Y hablo estables en todas las áreas de su vida. Y vemos por eso de que todo está cambiando constantemente, las personas, las emociones de las personas, circunstancias que día a día pueden vivir. Entonces vemos cómo todo va cambiando y el sistema de este mundo, como las personas están cambiando, están teniendo otras circunstancias, como el sistema tiene que adaptar sus leyes, su todo, para poder tratar de cubrir todas esas necesidades que las personas están teniendo en su momento. Pero vemos cómo a pesar de eso las personas se mantienen inestables totalmente de su vida, porque ahora nosotros entendemos que no se trata de política, no se trata de gobernanza, no se trata de nada que el ser humano pueda hacer, sino que eso se trata de Dios, que esa estabilidad, que esa paz, ese gobierno solo puede venir plenamente cuando Dios gobierna la vida de las personas. Y aunque ahora nosotros somos gobernados por Dios, pero aún están las tinieblas. Y no digo que sea más fuerte o más poderosa que lo de Dios, pero siempre va a haber esa lucha entre lo de Dios y lo de Satanás. Y vemos cómo pasó también en Génesis, ¿verdad? Cuando habla de la simiente, de esa lucha que iba a haber entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás, pero al final vemos cuál es el resultado, que lo de Dios prevalece, pero lo de Satanás en algún momento está, pero luego dice que, bueno, él venció a Satanás al tercer día. Es que él no solo murió, él resucitó al tercer día. Entonces ahí es donde viene nuestra victoria. Por eso, si vemos cuando Isaías habla al pueblo de Israel, en ese momento ellos estaban pasando por muchas circunstancias, por muchas cosas, pero vemos cómo la palabra de Dios iba a traer ese consuelo a ellos, y no solo ese consuelo, sino ese perdón, esa justificación y esa redención que necesitaban ellos en su momento. Entonces, acá cuando vemos en el versículo 6, en la segunda parte, cuando le pregunta, ¿y qué tengo que decir a voces? Y le dice, di que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. Entonces vemos la vida del ser humano, pongámoslo, la vida del ser humano representa a esa hierba. Si vemos esa hierba para que pueda estar con muy verde o que pueda estar de una manera que se pueda ver bonita, necesita muchos cuidados, necesita que se le esté regando a tiempo, y muchas cosas, muchos procedimientos. Pero asimismo ahora también es la vida del ser humano. Nosotros nos podemos esforzar hoy en día por hacer muchas cosas y poder obtener muchos méritos, muchos logros laboralmente, en los estudios y muchas cosas, pero nos damos cuenta que eso no es eterno, nos damos cuenta que eso al final todo nos viene a cansar, y creo que los que hemos pasado por eso, los que están pasando por eso, creo que algunas veces hasta aconsejan no estudiar porque lo que se ganan es estrés. Pero si vemos
en realidad todo eso al final, y la vida del ser humano es así, dice que es cargada y que, bueno, lo vemos en Génesis también, que dice desorden, vacío y tinieblas. Así es la vida del ser humano separado de Dios. Entonces, si nos damos cuenta hoy en día, no hay mucha diferencia con lo que pasaba el pueblo anteriormente a lo que hoy en día estamos viviendo. Y cómo a pesar de cuántos años ha pasado, aún las consecuencias de esa desobediencia, de esa incredulidad al pacto se sigue pagando. Entonces, por eso la vida del ser humano puede verse así como esa hierba que dice que se seca. Y la flor lo podemos ver como todos esos logros que quizás humanamente las personas se jactan teniendo o se esfuerzan por tenerlos. Y yo no digo que esté mal, sino que lo malo es que se enfocan en esas cosas. Y si ustedes ven y platican con muchas personas, el propósito de hoy en día de algunos jóvenes es poder tener su casa, su carro y tener un trabajo muy estable y muy buen pagado. Y hasta ahí ese es el propósito de ellos. Pero cuando nosotros nos damos cuenta y los escuchamos y decimos, pero ¿y qué pasa si tienen todo eso, pero ¿y su alma? Pero las personas no pueden ver más allá de todo eso porque Satanás se ha encargado de cegar el entendimiento. Entonces, por eso no pueden ver. Y por eso dice de que las cosas del Espíritu no les pueden entender. Para ellos todo eso es locura. Porque ellos solo están pensando en las cosas materiales. Ellos solo están viendo las cosas de acá terrenales y piensan de que acá lo van a tener todo y que ya tener eso es ya tener la vida arreglada. Pero no, nos damos cuenta cómo a pesar de todos esos éxitos que quizás pudiesen tener, cómo a pesar de todo eso las personas siguen vacías y no le encuentran un sentido a la vida. Por eso vemos en ese mismo versículo que dice, y toda su gloria como flor del campo. Si ustedes tienen alguna planta y lo pueden ver, cuántos días le dura la flor a X planta que puedan tener. 2, 3 días, a lo mucho una semana. ¿Y qué pasa? A la semana se caen, comienzan a caerse sus pétalos y después tener que esperar nuevamente para que vuelva a tener esa flor. Entonces, así mismo es lo del ser humano. Es que en algún momento el ser humano lo puede llegar a tener todo, pero así como lo pudo tener todo, lo consiguió todo, así mismo en algún momento lo puede perder. Y vemos cómo también Dios nos deja ejemplos en la escritura y podemos ver a Job, ¿verdad? ¿Qué le pasó a él? En un día, pues prácticamente perdió todo, pero al final de todo eso, él pudo entender de que eso no era el tenerlo todo, porque todo eso le impedía ver lo que Dios quería hacer en su vida, lo que Dios quería mostrársele a él. Por eso de oídas había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque muchas veces las cosas de acá de la tierra, y es así, este mundo en el cual vivimos, esos sistemas de los cuales están acá y de los cuales pues también ahora nosotros nos debemos enfrentar, pasa. Y muchas veces nos desenfocamos porque el sistema nos exige ciertas cosas, pero descuidamos lo que Dios nos ha dado. Y eso era lo que nos mencionaban anteriormente, ¿verdad? De que descuidamos lo que Dios nos ha dado por querer complacer o por querer llenar cosas de acá, de la tierra. Pero si nos damos cuenta, al final todo esto va a quedar y se representa como esa hierba y esa flor que en algún momento están, pero de la nada se puede llegar a marchitar y ya no tener todo eso. Pero veamos el versículo 7. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Entonces, es que si a Dios le place, lo pueden hacer, pero en la soberanía, nadie puede hacer frente a la soberanía de Dios. Por eso dice, Jehová sopló en ella. Entonces, todo eso pasó. Asimismo, nosotros no nos vengamos a dar muchas veces estos lujos de decir, es que yo conseguí todo esto por méritos propios. Es que nada de lo que tenemos proviene de nosotros. De verdad, absolutamente nada. Si
dependemos totalmente de Dios, que en algún momento no pudiésemos respirar. Hasta ahí quedamos y ya no hay más tiempo. O sea, pero vemos cómo Dios tiene el cuidado de nosotros, de que aún en este sistema tan caótico, Dios nos sigue preservando. Su Espíritu Santo en nosotros. Por eso dice, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Entonces, de verdad, por eso día a día y se nos enseña por medio de la Escritura que nuestra dependencia no tiene que estar en las personas, no debe de estar en nuestro trabajo, no en nada, absolutamente en nada, porque todo lo que tenemos proviene de Dios. Y el versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y a eso es ahora lo que nosotros nos aferramos. Ahora, gracias a Dios, nuestro entendimiento ha sido abierto y ahora podemos entender todo esto, que se puedan ir personas, podemos perder cosas, incluso familiares y todo eso, pero hay algo que no va a cambiar y hay algo que siempre va a estar y es la palabra de Dios. Y eso es lo que nos tiene que fortalecer día con día a cada uno de nosotros. Y por eso si estamos ahora acá es porque Dios nos ha ayudado. Por eso dice, porque la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Y quién es la palabra? El Cristo. Por eso esa palabra no va a cambiar. Vemos como cuántos millones de años o miles de años han pasado y la palabra de Dios, el mensaje de Dios sigue siendo el mismo. Y aunque el ser humano ha querido ocultarlo con muchas cosas, con muchas prácticas, pero vemos como al final la luz del Evangelio sigue resplandeciendo. Y ahora Dios nos ha dado también a nosotros esta tarea de poder llevar esta palabra, de poder llevar el anuncio del Evangelio a aquellas personas que lo necesitan. Y no podemos decir de que, no, yo no encuentro persona a quien hablarle. Es que si vemos, la mayoría de personas está bajo el gobierno de Satanás. Son muy pocos los que podemos decir de verdad han recibido el Evangelio, han recibido la palabra de Dios. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, solo la palabra de Dios permanece y por eso nos debemos aferrar a esa palabra porque es lo único que no va a cambiar nunca y que se va a mantener. Y podemos verlo como a veces cuando las personas han intentado, ¿verdad? Y que ponen su confianza en las personas, al final, ¿qué pasa? Terminan decepcionados. ¿Por qué? Porque las personas cambian y no son las mismas. Entonces vemos, por eso Dios nos manda a poner nuestra confianza plenamente en Él. Entonces vemos, hemos visto mediante la Escritura este contraste en lo que es del hombre y lo que es de Dios, y vemos cómo lo del hombre es algo perecedero, es algo inestable y es algo muy cambiante, pero lo de Dios es inmutable, es algo permanente. Entonces, por eso nuestra confianza, nuestra mirada no debe de estar en lo que nosotros pudiésemos hacer o en lo que las personas nos pudiesen ofrecer a nosotros, sino que nuestra confianza debe estar únicamente en Dios. Veamos lo que nos dice 2 Corintios 4:18. Vamos a empezar del versículo 15 para ponernos un poquito en contexto, que en algún momento como hijos de Dios y sabemos de que no estamos excluidos de pasar circunstancias en este mundo, sino que día con día Él nos va a ir enseñando y seguimos siendo enseñados por Él. Asimismo nosotros nos damos cuenta que vamos a pasar muchas circunstancias también acá en la tierra y no por el hecho de decir somos hijos de Dios, estamos exentos de todas ese tipo de cosas, no, es que Él fue muy claro y dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, es que Él ya venció. ¿Y cuál es la fe que ahora nosotros necesitamos? La fe en el Hijo de Dios, Jesús, quien es el Cristo, y dice, y esta es la fe que vence al mundo, esa fe que Dios nos ha dado,
no la fe como nosotros lo pudiésemos imaginar o pensar, sino la fe que proviene de Dios. Entonces veamos lo que nos dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y acá vemos también, y habla de esa condición humana que aún nosotros tenemos. Va a haber cansancio, vamos a pasar muchas cosas, pero ¿qué dice? No desmayamos. Es que si estamos en el Cristo, si tenemos esa fe, eso es lo que nos va a hacer permanecer. Y todas esas cosas que puedan venir a la vida de nosotros que aparentemente o puedan doler o nos puedan traer tristeza en algún momento, pero sabemos de que todo eso no es eterno. En algún momento todo eso va a pasar, pero nuestra confianza no debe, o nuestra fe no debe depender de las cosas que estamos pasando o cómo nos sentimos, sino que esta fe debe ser dada por Dios por eso mismo, para que no nos desviemos, para que podamos resistir a todo eso que nosotros pudiésemos pasar día a día en este mundo. Y el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea, si vemos acá, no habla esta leve tribulación eterna, no, es algo momentáneo y que en algún momento va a pasar. Dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y peso de gloria. El versículo 18, no mirando las cosas que se ven, o sea, es que vamos a pasar muchas cosas, pero no fijen su mirada en eso, no pongan su mirada en esto. Por eso en Colosenses también encontramos que dice, pongan su mirada en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque si ponemos nuestra confianza o nuestra mirada en las cosas de aquí abajo, nos vamos a terminar decepcionando, nos vamos a cansar, nos va a pasar de todo. Por eso dice, pongan su confianza en Él, pongan su mirada en el Cristo. Entonces el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso nosotros no estamos llamados a hacernos acá nuestro imperio, por decirlo así, o hacer nuestras cosas, nuestra vida acá en la tierra, porque solo somos de paso, no vamos a ser eternos acá en la tierra, sino que por eso nos manda a que pongamos nuestra confianza en Él. ¿Por qué? Porque esas cosas que no se ven son las eternas. Y es por eso de que hoy en día vemos cómo las personas se cansan y muchas personas no pueden entender cómo aún nosotros muchas veces quizás no teniendo nada, cómo aún podemos disfrutar de esta paz. Pero no todos lo pueden comprender o no todos han recibido esta paz. ¿Por qué? Porque eso debe ser algo revelado. No podemos pretender de que las personas solo por leer la escritura o porque determinada persona les habló, ellos ya van a recibir esa revelación. Es que la revelación la da Dios, la fe proviene de Dios. Entonces, me acompañan a Mateo 24:35. Y creo que en algún momento pues ya hemos leído esa parte. (24:35). Si vemos acá habla de muchas cosas que van a pasar antes del fin, pero en este versículo que pedí que buscaran, es donde hace ver, y él sigue confirmando, si vemos cómo su palabra se confirma tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, él sigue confirmando que su palabra no va a pasar. Veamos lo que dice Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, si vemos,
Por eso nuestra confianza no debe de estar en las cosas de acá de la tierra, sino que únicamente en Dios. Pero acá ahora nos podemos hacer una pregunta cada uno de nosotros: ¿de qué manera queremos vivir? Y quizás se pudiesen decir, no, pero ¿y por qué no se está hablando de eso? Si ya nosotros ahora hemos recibido el mensaje. Pero es que día a día nosotros tenemos una lucha constantemente. Y si nos damos cuenta, cualquier cosa nos puede desviar y ya nos desenfocamos de lo que Dios nos ha dado, de lo que Él nos está hablando. Entonces, ¿de qué manera ahora nosotros queremos vivir? ¿De qué manera ahora nosotros queremos disfrutar de esto que Dios nos ha dado? Si en las cosas de acá temporales, o de verdad nos estamos enfocando en lo que Dios nos ha dado verdaderamente, que es en lo que sí importa. Por eso dice de que en Romanos capítulo 8 habla de que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu, eso es vida. Entonces aquí Dios también nos ha dado el querer como el hacer. De nosotros también depende de qué manera queremos vivir. Si queremos vivir afanados con todas las cosas de este mundo, que solo trae cansancio y muchas cosas, pero lo de Dios no es así. Por eso dice de que es una carga ligera. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, no depende de nuestro esfuerzo, sino que depende de Dios. Por eso vemos cuando vamos y compartimos el evangelio, el mensaje, por muy cansados que podamos andar, pero siempre hay algo que se nos olvida cuando estamos compartiendo el mensaje, porque ahí nos damos cuenta que no somos nosotros, sino que es Dios en cada uno de nosotros, obrando. ¿Para qué? Con el propósito de poder dar el testimonio del evangelio, porque es lo único que puede dar vida al ser humano separado de Dios. Entonces, me gustaría que me acompañaran a Primera de Timoteo, capítulo 6. Para que sigamos teniendo claro y teniendo en cuenta de que en realidad todo lo que nosotros acá tenemos es algo temporal. El versículo 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. O sea, sí, es por eso que les mencionaba anteriormente, muchas personas no pueden entender eso del por qué ahora nosotros podemos disfrutar de una paz, podemos podemos contentarnos aún con todo eso que quizás para las personas pueda ser poco, pero eso es lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y con eso debemos estar conformes. Y qué mayor regalo lo que Él ya nos ha dado, y es salvación, habernos rescatado de esa esclavitud de Satanás, de la esclavitud del pecado y de esa muerte en la cual nos encontrábamos. Y eso debe de ser un motivo de gran gozo para cada uno de nosotros, de que aún no teniendo quizás cosas acá en la tierra, pero tenemos algo que muy pocos pueden recibir, y no porque Dios sea selectivo, sino porque muchas personas rehúsan a creer en el testimonio de Dios. Entonces, ese testimonio no está en ellos. Por eso el evangelio es algo revelado, no es algo que nosotros lo podamos buscar, sino que es algo revelado. Por eso ahora si ahora nosotros vivimos conforme a su palabra, conforme al evangelio, podemos vivir ahora y disfrutar de esa promesa que Él nos ha dado, y sabemos de que esa promesa es que Él va a regresar nuevamente. Y no sabemos el momento, pero de algo debemos estar seguros, es que el evangelio se está dando a conocer a las naciones, el evangelio está siendo predicado. Entonces, esa es una señal que el mensaje del evangelio se está anunciando, y qué mejor cosa que ahora también Dios nos haya hecho partícipes también de esa gran obra, que sabemos que no depende de nosotros, pero que Él nos ha hecho partícipes a cada uno de nosotros para poder seguir llevando el evangelio a muchas personas. Me gustaría que me acompañaran a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 24.
Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si vemos acá hace referencia a lo de los dos cimientos. Entonces, y muchas veces nosotros lo vemos así de una manera quizás muy simple o muy como ejemplos muy pequeños, pero si nos damos cuenta las consecuencias que trae el confiar en algo que no proviene de Dios y lo que sí permanece, que es tener la fe en Dios. Y dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca, es decir, sobre esa palabra, sobre ese evangelio. Pero ¿qué pasó con la otra? Pero cualquiera que me oye esa palabra y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y aquí vemos todas aquellas circunstancias que quizás puedan venir a la vida de las personas, ¿verdad? Y cómo eso puede provocar destrucción en ellas. Y podemos ver a muchas personas metidos en tantos vicios, en muchas cosas, pero es lo que es no estar fundado sobre la verdad eterna del Evangelio. Y podemos ahí ver la diferencia sobre la que estaba sobre la arena y aquella que sí fue edificada sobre la roca. Y vemos de que ahora nosotros estamos en ese fundamento, en esa roca, en esa verdad eterna. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la palabra de Dios debe ser lo más grande ahora para cada uno de nosotros. Y aunque pasemos muchas cosas, pero que su palabra sea siempre sosteniéndonos a cada uno de nosotros, porque solo de esa manera vamos a poder permanecer. Y si ustedes se fijan cuánto tiempo ha pasado, pero no ha sido por nuestras fuerzas, no ha sido por las cosas que nosotros quizás pudiésemos hacer, sino que es por la obra de Dios que hemos permanecido acá en ese lugar y es un motivo también no estar solamente en ese lugar, sino poder permanecer en esta fe y que esta fe lo pueda hacer todo para nosotros día con día y que podamos aprender a disfrutar de esto que Dios nos ha dado, de poder disfrutar de su salvación, porque, bueno, creo que cada uno de ustedes quizás en algún momento ha pasado que muchas veces no nos damos cuenta lo privilegiado que somos nosotros de poder disfrutar de todo eso. ¿Cuántas personas quizás no se pudiesen reunir, no pueden estar escuchando el Evangelio de una manera libre y nosotros lo podemos hacer? ¿O cuántas personas en la mañana, quizás muchos ya no pudieron decir gracias a Dios por ese nuevo día? Pero nosotros sí lo podemos hacer y ahora es un día en el cual Dios nos permitió todavía estar acá y poder seguir escuchando su evangelio, poder seguir escuchando su palabra, y eso debemos agradecerlo día con día, pero muchas veces no somos así, sino que nos volvemos muy malagradecidos y pensamos de que lo conseguimos las cosas porque yo me esfuerzo trabajando, porque yo me esfuerzo haciendo esto o lo otro, cuando en realidad todo eso proviene de Dios y nada de lo que nosotros pudiésemos hacer. Por eso la fe no viene de porque nosotros lo hemos buscado, es que la fe proviene de Dios, porque si la fe fuera producida por medio de nosotros, pues ya no estaríamos acá, porque ya nos hubiésemos cansado, ya nos hubiésemos ido, pero es la fe que proviene de Dios. Entonces, si vemos que esta palabra nos haga día con día el poder darle gracias a Dios, porque de verdad Él nos ha abierto ahora nuestro entendimiento y podemos disfrutar de esta verdad del Evangelio, podemos disfrutar de la vida que Dios nos ha dado por medio de su Hijo. Y veamos Romanos capítulo 8, que era uno de los versículos que le mencionaba. Romanos capítulo 8. Versículo 6. Bueno, veamos el 5.
porque los que son de la carne, es decir, el hombre natural, este que no ha sido redimido, no ha sido nacido de Dios, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, si vemos, Dios no solo nos ha dado ahora la vida de Dios en cada uno de nosotros, sino que también nos ha dado la paz. ¿Y qué dice? De que nosotros estábamos enemistados con Él, pero ¿qué dice? Que Él ahora nos ha dado esa paz, anulando esa acta de los decretos que nos era contraria a nosotros totalmente. Ahora podemos acercarnos a Él y podemos recibir esa paz que proviene de Dios. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ahora podemos preguntarlo, ¿de verdad queremos agradar a Dios? Pues si su respuesta es sí, ¿qué dice Hebreos cuando nos habla de la fe? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Es que nos podemos esforzar haciendo muchas cosas aún, sirviendo aparentemente, voy a tal lugar, hago eso, hago lo otro, y aparentemente estamos haciendo muchas cosas, pero si no tenemos la fe en el Hijo de Dios, no podemos agradarle, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne. Está diciendo es que ustedes ya no son de ese mundo, ustedes ya no viven conforme a las corrientes de este mundo, sino según ¿qué? Según el Espíritu. Si es que y acá veamos esta parte que dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por eso debemos examinarnos todos los días si en verdad estamos en la fe, porque acá nos podemos dar cuenta, y en esa parte dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por eso Pablo decía, examínense si en verdad están en la fe. Examínense si en verdad están viviendo conforme al Evangelio, porque no solo se trata de repetirlo muy bonito, poderlo exponer muy bien, si no estamos viviendo conforme a la palabra, si esta palabra no es nuestro fundamento, si esta fe no lo es todo para nosotros, pues entonces estamos viviendo para las cosas de la carne, por lo tanto no podemos agradar a Dios. En versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, por eso si vemos en Mateo, cuando veíamos Mateo 24, un versículo arriba, mencionaba, y es que muchos en aquel día van a decir, Señor, Señor, pero en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, servimos, hice esto, hice lo otro. ¿Qué le dice? Yo no los conocí, apártense de mí. Por eso debemos examinarnos. Y es que estamos, o podemos estar en algo muy angosto entre si lo hacemos porque de verdad hemos creído, o lo hacemos por costumbre, o lo hacemos por religión, porque así se nos ha enseñado, porque tengo que hacerlo porque no hay más personas. Y solo espero que ese pensamiento no esté en cada uno de nosotros, sino que cada uno de nosotros lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, no esperando recompensa, no esperando que nos puedan felicitar, sino ahora sirviendo a Dios por amor, en gratitud a lo que Él ya hizo, que fue darnos salvación. Entonces el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Entonces vemos de que nuestra humanidad, nuestro ser carnal está vendido totalmente al pecado, a las cosas de este mundo, pero ahora hemos recibido esa redención, cada uno de nosotros en el Espíritu. Entonces por eso dice, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
y ahora nosotros hemos recibido ese Espíritu. Y ese Espíritu dice que es el que nos guía a toda la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es el Cristo. O sea, si por eso vemos de que su palabra, vemos como el cumplimiento, como todo aquello que se profetizó en el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento, vemos como en el Nuevo va teniendo su cumplimiento, porque vemos de que todo el mensaje, aunque fueron escritos los libros por diferentes personas, pero fue guiado, fue inspirado por el Espíritu Santo para darnos a conocer un solo mensaje, que Jesús es el Cristo, ahora Señor nuestro. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por ese tiempo que nos permite, Señor, seguir escuchando tu palabra, seguir siendo edificados en esta verdad eterna, que tú eres el Cristo. Y ahora queremos vivir, Señor, conforme a tu palabra, queremos vivir conforme al Evangelio, Señor. Ayúdanos a poder renunciar a todo aquello, Señor, que no proviene de ti, a todas estas cosas de la carne, Señor. Ayúdanos a podernos poner nuestra mirada solamente en ti, Señor, y podernos enfocar en lo que sí es vida y lo que trae paz, Señor, que es en lo que tú nos has mandado, Señor, a lo que tú nos has llamado, que es que vayamos y anunciemos su palabra, Señor, porque esa es tu voluntad, que crean en el que tú has enviado, Señor, pero que primeramente nosotros podamos creer esta palabra para poder ser testimonio a todo lugar donde tú nos envíes, Señor. Te damos las gracias por seguirnos instruyendo por medio de tu evangelio, Señor, y sabemos de que esta palabra no regresa vacía, porque eres tú, esta palabra, que ahora también viene a morar en cada uno de nosotros, y tu Espíritu Santo quien nos guía a esa verdad eterna, Señor. Te damos las gracias y que seas tú instruyéndonos día con día, que ese anhelo de poder conocerte por medio de las Escrituras puede estar día con día en nosotros, Señor, para que podamos vivir en obediencia a esta fe, podamos vivir en obediencia a tu palabra y que esa palabra pueda permanecer en cada uno de nosotros y que podamos, Señor, permanecer hasta que tú vengas. No sabemos, Señor, en qué momento, pero debemos dar testimonio de este mensaje que da vida, Señor, de este mensaje de salvación, que tú eres el Cristo. Oramos todo esto en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén.